through don de faith. Dios, por Those are la the fe. words I'd like us Estas son las to palabras consider que this quiero que evening. consideremos esta Through noche. faith. Por la fe, mediante la fe. Primero que nada, necesito mencionar ciertas cosas. Esto no trata al respecto de creer en Dios. Verdaderamente vamos a estar hablando al respecto de fe salvífica, al respecto de creer para poder ser salvos, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Creer en Dios debería ser relativamente fácil. Es por esto que frecuentemente la fe para creer en Dios ha sido llamada fe natural. Es obvio que hay un Dios. Tal vez eso suene extraño. En los días científicos que se habla de la evolución, como hoy en día, pero es una fe fácil, por así decirlo, el creer en Dios. Es obvio que este es un universo diseñado y un mundo diseñado. Es obvio que hay un creador. La hermosura no ha salido de un caos, de un procedimiento caótico que por completo es accidental y llevado por fuerzas del azar. El materialismo no puede explicar la complejidad sorprendente de las cosas. Y en particular en días cuando mucho se sabe al respecto de los mecanismos y los componentes de la vida y de los cuerpos y de los sistemas naturales, etc. Y de hecho incluso aquellos evolucionistas principales que dicen que son forzados a decir que lo que la naturaleza muestra es una apariencia de diseño, y el evolucionismo intenta explicar esa apariencia de diseño diciendo que tal vez pudo haber sido creado a través de un proceso natural. Pero es una tarea difícil intentar probar esto. Lo obvio y lo más aparente es que todos los ciclos y sistemas, etcétera, son el resultado de un diseño. Y ahora mucho más se sabe al respecto de los sistemas de complejidad irreducible, que no da cabida ninguna a un proceso de desarrollo y todo este tipo de cosas. Entonces, el tipo de fe que necesitas para creer en la deidad, en la existencia de Dios, es una fe pequeña, la verdad. Es una fe natural, si uno pudiera usar estos términos. Y estamos hablando aquí al respecto de la fe para ser salvo. Fe para tener reconciliación para con Dios. Esta es una fe diferente. No es una fe que tenga ningún mérito. No tenemos ningún crédito. Simplemente la fe para reconocer la existencia de Dios. Bueno, amigos, como dice el apóstol Pablo, bajo inspiración en Romanos 1, donde dice que el no creer en Dios es una seña de que somos irracionales. No es razonable esto. La creación y un creador, estas cosas son tan aparentes y la evidencia es sobrecogedora en esa dirección. Y aquí más bien estamos hablando de un tipo diferente de fe. La fe que necesitamos para ser salvos. Voy a hablar un poco de este versículo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Salvos de qué? ¿Qué es lo que necesitamos para ser salvos? Bueno, para ser salvos de nuestro estado y condición de separación de Dios, de no tener ninguna unión con Él, de no pertenecer a Él y no tenerle en nuestras vidas. Y después el resultado de esto es ser salvos del deterioro continuo de la vida. Hay un deterioro continuo de nuestro carácter y todo nuestro ser y naturaleza. Y después, para sufrir las consecuencias de estar separados de Dios, eso significa que no tenemos ayuda de Dios. No podríamos orar a Él, no podríamos tener esta capacidad de orar, no podríamos tener la ayuda y la guía de nuestro Dios. Y después, claro, el ser salvos significa ser salvos de la consecuencia de todo esto. Y es el juicio. Seríamos salvos del juicio al final de la vida. Y esto es lo que quiere decir aquí el apóstol cuando dice, por gracia sois salvos. Salvos.
Por gracia, cuando dice esto, significa que es amabilidad libre e inmerecida de Dios. Ser cambiados, ser traídos a tener una relación con Dios. Ser traídos a conocerle, que todo nuestro pecado sea perdonado y lavado, que obtengamos su ayuda. Esto es algo que Dios nos da sin que lo merezcamos, sin que lo ganemos nunca. Porque no podíamos ganar esto. Es por gracia que Dios nos lo da. Es por gracia que Dios nos salva. Es por gracia que tenemos que ser reconciliados con Dios. Tiene que venir como un don de Dios. Es Cristo que ha comprado estas cosas por nosotros, porque jamás hubiéramos podido ganar la salvación nosotros mismos. Entonces, debido a esto, Él vino a este mundo a sufrir las consecuencias de nuestro pecado a nombre nuestro, representándonos, y sufrió y murió por todos aquellos que serían salvos y que Él reconciliaría. Así que Él ha comprado el derecho de dar salvación. Y este es el significado de la palabra aquí, porque por gracia sois salvos. Y antes de que vea la fe, salvos, ¿para qué? Bueno, recibimos vida espiritual. Recibimos comunión con Dios, recibimos una nueva naturaleza, somos cambiados por el poder de Dios. Recibimos entendimiento, una mente emancipada, de modo que conocemos el propósito de la vida, tenemos vida y la tenemos en abundancia. Y tenemos vida eterna. Somos salvos de un estado y condición, y somos salvos al ser traídos a otro estado. Todo es por gracia, lo cual significa, la gracia significa favor y misericordia inmerecida que Cristo compró en la cruz del Calvario. Pero aquí tenemos lo que queremos mencionar. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, mediante la fe. Es por gracia, misericordia libre, pero es a través mediante la fe. La fe la describimos como el agente que se apropia de algo. Es la capacidad que recibe algo. Es la fe la que recibe la salvación. Y esto es lo que vamos a explicar. Eres salvo, eres salva por la fe. Y la fe ha sido definida a través de los siglos. La fe bíblica, es decir, no voy a mencionar tantos detalles esta noche, pero las tres partes son conocer al respecto del camino a la salvación, creer en este camino a la salvación y después confiar en ese camino. Hay una diferencia entre creer en esto y confiar en esto. Uno puede escuchar al respecto del camino a la salvación, cómo Dios te salva, te puede salvar, cómo Cristo ha hecho posible que puedas ser salvo a través de llevar el castigo que teníamos que haber sufrido nosotros en la cruz del Calvario. Tú puedes escuchar estas cosas y después puedes creerlas. Yo creo que esto es verdad. Yo creo, y tú puedes llegar a esta conclusión, yo creo que este es un mundo caído y que el hombre, el ser humano, es por naturaleza pecaminosa y que estamos por naturaleza lejos de Dios, como dice la palabra. Creo en la amabilidad de Dios, en su misericordia, y lo que cristianos me han dicho, que han venido a Cristo y que han probado el caminar cristiano y conocen que Cristo les ha cambiado y Cristo está con ellos y les bendice. Yo creo en la palabra de Dios, la Biblia. Creo que estas cosas son verdad. Tal vez llegues hasta ese punto y también puede ser que no confíes bien en esto. Tal vez nunca has confiado tu vida en Cristo ni tu alma. Como decimos, tal vez nunca le has recibido y nunca te has hecho suyo. Y la gran labor de la iglesia es, a través de la ayuda de Dios, traer personas a Cristo. Y tal vez tú has escuchado, muchas personas han escuchado aquí pero no creen. Pero tal vez tú has creído ya. Y tal vez nunca has ejercitado la fe, la confianza en Dios. Nunca has estirado la mano de la fe, apropiándote la salvación, de la cual estamos hablando. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, quien obra en nuestro corazón y nos trae a esta posición. Entonces, ¿por qué la fe? Porque Dios insiste en la fe. Ese es nuestro tema. Porque Dios requiere que ejercitemos la fe y confianza en Él. Algunas personas se lo preguntan.
Pero bueno, esto está por toda la Biblia. La fe es el medio por el cual venimos y nos humillamos ante Él y recibimos la salvación. Ahora bien, como mencioné antes, no tenemos crédito ninguno, es lo más fácil en el mundo. Es como una llave que alguien te da y la giras para abrir. Tomas la llave, giras la llave ahí en la cerradura y la puerta se abre. Y no vas a estar bailando por allí, ondeando la llave y dices, ¿te das cuenta de mi habilidad? ¿Te das cuenta de mis dones y capacidades que he hecho que esta puerta se abra? Tú jamás soñarías con hacer una cosa así. No hay ningún mérito en tomar la llave y girarla en el cerrojo. Y fe no tiene ningún mérito. Es lo más simple que hay en el universo, que Dios requiere para apropiarnos la salvación. Es muy simple. De forma similar, y ya está sucediendo, pero en los próximos días va a haber muchos fuegos artificiales. Personas estarán bailando por ahí, aplaudiéndose con gran orgullo, porque de forma exitosa han suscitado ese despliegue de fuegos artificiales. Y claro que no. Lo único que tienes que hacer es encenderlo y todo lo hace solo. Y así es la fe también. Nunca jamás pienses que hay mérito en la fe. De hecho, esta es una de las razones por las cuales Dios insiste en la fe, como el medio de abrir la puerta de la salvación, porque no hay ningún mérito en ella. Es un don que Dios te da. Pero es el medio que es el agente que se apropia de la salvación. Algunas razones por las cuales Dios insiste al respecto de la fe. Y la primera es muy sencilla. De hecho, está aquí en nuestro texto prácticamente en el siguiente. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces dice, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa es la primera razón por la cual es fe. En cierto sentido, y este no es el caso estrictamente, y tú verás lo que quiero decir, en cierto sentido, es lo opuesto a las obras. Es por completo diferente de las obras. La salvación no puede ser por obras. No puedo ganarla, no puedo merecerla. No puedo, en absoluto, como un pecador caído, hacer las obras de carácter y hechos en ninguna forma, en palabra, en pensamiento. No puedo ser tan limpio y puro y sin egoísmo, una persona maravillosa. No puedo ser así. No puedo ser supremamente amable, perfecto, con integridad, limpio en corazón y mente. Los seres humanos no pueden lograr obras que sean suficientes como para merecer el favor de Dios. Es imposible. Entonces la fe es lo que Dios requiere porque, aunque no de forma estricta, de forma filosófica, pero es exactamente lo opuesto de las obras. No puedes obrar para merecer, porque eres un pecador caído, y Dios es puro y santo. Y cualquier persona que piense que a través de su esfuerzo y sus obras puede asegurar el favor de Dios, pues está sobreestimando sus capacidades o subestimando la misericordia de Dios y su santidad, y está jactándose, estando engañado. Está jactándose y elevándose al nivel de Dios, y no hay ninguna forma en la cual podemos merecer el favor de Dios. E incluso si pudiera, lo cual no es así, ¿qué haya respecto de mi pasado? ¿Cómo voy a responder o lidiar con todo el pecado y la pecaminosidad hasta el momento en el cual conseguí lograr la perfecta justicia? ¿Y cómo puedo yo mantener esa perfecta justicia? No. Las obras nunca pueden ser aceptables como un pago para la salvación, a menos que Cristo haya realizado las obras por nosotros y Él haya tomado el castigo que teníamos que haber tomado nosotros, de modo que Él pueda darnos la salvación libremente a través de la fe, por medio de la fe. Así que lo primero es que no es obras. No puedo pagar yo mismo por mi pecado. No puedo satisfacer los estándares de Dios. Entonces la fe, que es
venir a Dios y decir: oh Señor, perdóname, absuélveme, confío en Cristo y en lo que Él ha hecho, descanso mi alma en eso, hazme tuyo, me rindo por completo a ti. La fe que habla más o menos así. Eso quita toda mi justicia propia, todo lo que pienso que yo soy, que es solamente un engaño de mí mismo para mí. Y me reconozco como pecador suplicando la misericordia de Dios. Y la segunda razón por la cual Dios requiere fe es que, sabes tú, es una respuesta de todo mi ser. Cuando vengo en fe, a pesar de que no hay ningún mérito en ello, todo mi ser habla. Tomemos la postura bíblica de la personalidad humana. Estamos compuestos de aproximadamente 3 componentes. Tenemos 3 componentes: nuestros afectos, nuestra mente o nuestra capacidad de raciocinio y nuestra voluntad. Hablando de forma simple, nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad. La fe reúne las 3 partes y vengo con todo mi ser ante Dios. La fe es un acto simple, pero significa lo siguiente: que yo vengo con mi corazón, siento la carga de mi pecado, siento que estoy sucia ante Dios, amo a Cristo, debido a que Él una vez vino a la tierra por una persona malvada como yo, un pecador como yo, que estaba tan lejos de su gloria, una persona carnal. Y aún así Él vino de su gloria y vino aquí para sufrir con una agonía indescriptible para pagar por mí. Y yo soy conmovido por eso y veo su amor. Y vengo a Él con todo mi corazón y con mi mente también. Es un acto inteligente. Incluso si tal vez fuera yo un pequeñito, entendería lo que estoy haciendo. Cristo el Salvador ha sufrido por mí. Y yo vengo a Él de forma consciente, entiendo la redención, la muerte sustituta de Cristo, pero en palabras más simples, si yo soy un pequeño, lo veo. Así que no solamente vengo con mis sentimientos, mi corazón, sino con mi mente también y con mi voluntad. Le necesito, anhelo a Cristo y actúo, vengo a Él de rodillas, por así decirlo, de forma metafórica, y suplico el perdón y la nueva vida. La fe es una cosa maravillosa porque reúne todo mi ser. Y si yo un día fuera con fe a Dios tan solo con mi cabeza y no mi corazón, ni mi voluntad, reconociendo que Él me cambiará, este es el gran momento de transformación. Entonces seré un cristiano, un hijo, hija de Dios, con una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Debo desear eso. Entonces vengo con todo mi ser. Y la fe tiene ese efecto de reunir todo mi ser para venir al Señor. Y después la fe es requerida porque, y casi es el mismo punto que el primero, la fe nos humilla, nos hace humildes. Voy a depender por completo en otra persona, en otro. Vengo a Cristo porque dependo de Él, tan solo de Él, para la vida espiritual, para tener perdón, absolución. Si Él no hubiese venido y no hubiese muerto, la segunda persona de la Trinidad, cuando entró a este cuerpo humano que Él tomó, entonces no habría ninguna esperanza para mí. Y entonces dependo por completo de Él, por completo. No pienso ni por un momento, la salvación, esto es maravilloso. 50% Cristo, 50% yo, mis buenas obras. Yo no lo puedo hacer todo, así que Él hará un poquito por mí. No. Vengo en completa dependencia de Él. Y entonces no hay nada que me humille más que eso. Acepto que soy incapaz de salvarme. Por completo tengo agradecimiento a Dios por tal salvación tan grande y me rindo a Él. Y después la fe es requerida por Dios porque la fe de forma única acepta los términos de Dios en todo esto. Ante los pies de Dios, por así decirlo, me rindo. ¿Cuáles son sus términos? Sus condiciones. Si tú vienes a mí por perdón de pecados, dice Él, de modo que puedas tener comunión conmigo, dice Dios, y caminar en unión conmigo y tener una nueva vida,
y un lugar en la eternidad. Si tú vienes a mí buscando eso, dice Dios, tienes que someterte a mí para tener tu vida reconstituida. Y la fe acepta eso. Vengo no solamente a tomar el perdón, vida eterna, la hermosa capacidad de la oración, ayuda de Dios, sino que vengo sabiendo cuáles son las condiciones. Al venir a Cristo me someto a ser completamente cambiado, cambiada, por completo hecho nuevo o nueva. Esos son los términos y condiciones. Me da nuevo corazón, nuevamente, nueva voluntad, nuevo entendimiento, nueva naturaleza. Así que la fe es requerida porque es aceptar los términos y condiciones de Dios en esta transacción, de que Él me cambie. Y de hecho deseamos esto. Y si esto no es confuso, si no es confuso para la mente el tener muchos puntos, la fe es solo el camino a la salvación, porque la fe es para todos. La fe es algo que puede ser ejercitado por toda persona, porque no hay ningún mérito. Todo tipo de personas. Si tú eres rico, puedes ejercitar la fe en Cristo. Si eres pobre, puedes igualmente también ejercitar la fe. Toda persona de cualquier capacidad de inteligencia, un pequeño niño puede ejercitar la fe. Una persona anciana puede ejercitar la fe. De hecho, algunas veces es por esto que aquellos que envejecen no quieren ejercitar la fe, porque el orgullo humano se entremete, porque no quieren hacer lo que incluso un niño puede hacer. Ofréceme una salvación, una reconciliación con Dios, que me dé crédito, por favor. Yo logré algo. Hay muchas religiones que han creado estas ideas, donde puedes tener unión con una supuesta divinidad a través de técnicas complejas. Eso apela al orgullo humano. Y claro, hay religiones que dicen puedes reconciliarte con Dios a través de tus obras. Eso alienta el orgullo humano, el imaginar que eso puede lograrse. No, la fe es algo que nos humilla y es para todo tipo de persona. Cualquier persona en cuyo corazón el Señor obre, esa persona puede ejercitar la fe y venir a Cristo. Es una cosa maravillosa la fe. Depende por completo en el poder de Dios. No depende de mí. No dependo de mí si yo tengo que hacer algo para salvarme a mí mismo, a mí misma. Si eso fuera posible, lo cual no es, entonces tendría desmayo. ¿Cuánto duraría esto? ¿Cuánto necesito mantener este esfuerzo? ¿Cuánto tiempo estaré a salvo en el favor de Dios camino al cielo? Yo no podré con este proceso. Sin embargo, la fe descansa en Dios, en que Él me cambie y que Él me haga su hijo o su hija y me sostenga. La fe descansa y depende de la cruz del Calvario. Cristo ha pagado el precio por un pecador que confía en Él. La fe descansa en la integridad de Cristo. Él ha prometido muchas veces que todos a que vienen a Él serán bendecidos. Él es Dios. Él tiene una integridad perfecta. Él siempre mantendrá sus promesas. La fe dice, si yo confío en Él, Él me bendecirá. La fe descansa sobre el poder de Dios. Yo sé que Dios me puede cambiar, dice la fe, de modo que vendré a Él. La fe descansa en el poder de Dios. Y tú te acuerdas de la definición antigua de la fe en 3 partes: de saber, conocer el mensaje, creer el mensaje, acuérdate de esto también, y confiar en el mensaje. Esa es la antigua definición. Leí una narrativa de un hombre que pagó por unas vacaciones caras a donde fue un lugar muy remoto en el mundo, un lugar de montañas y selvas, etc. Y durante estas vacaciones organizadas, estaba allí con algunas otras personas valientes, cruzando abismos entre 2 montañas muy estrechos, y estaban en un puente de cuerdas. Era un puente de cuerdas muy largo.
tenía muchos tablones atados con cuerdas y tenía barandales de cuerdas también, que era lo que daba la fortaleza al arreglo. Y estaban estas cuerdas uniendo la parte de abajo con la parte de arriba. Y mientras que estaba en este puente, empezó a soplar el viento. Y después de esto, el líder de la expedición dijo que nunca había visto un estado tan peligroso, que nunca había estado él en un estado tan peligroso en su vida. Y el puente era aventado a un lugar y después al otro, hasta que la madera en la cual las personas caminaban estaban en lo vertical, casi no podían caminar. Y se tenía que confiar en eso para caminar. No parecía algo muy nuevo, no parecía muy confiable tampoco, pero no había ninguna otra alternativa. Tenías que aferrarte a eso, poner tus manos allí, poner tu pie firme allí, con rigidez. Y se tenía que abrazar esa cosa para mantener la vida. Queridos amigos, esa es una demostración de confianza. Se tenía que confiar en esas cuerdas. Bueno, pues la salvación es así. Tú vienes a Cristo con fe y entonces confías, te confías. Tú confías en lo que Él ha muerto. Él hizo su muerte redentora en la cruz del Calvario. Tú te confías a su grande amor. Tú confías sus promesas de que Él salvará y transformará y te unirá a sí mismo. A todo aquel que venga, unirá a sí mismo, a todo aquel que venga con un corazón arrepentido. Tú confías en Él, en su integridad y su poder. Tú escuchas el mensaje y si tú lo crees, entonces tienes que confiarte a Él. Y vas a Él y oras por salvación y te arrepientes de tu pecado y le dices que confías en Él y le pidas que te bendiga en tu vida, pero no le pides en el espíritu de alguien que después esperará a ver si de verdad. He pedido, bueno, ahora espero ver si hay algún resultado. Tú le pides más bien como alguien que confía que Él te escuchará, si eres genuino y sincero. Si no estás escondiendo cosas y estás yendo a Él diciendo, perdóname mi pecado, pero sabes bien que vas a aferrarte a ciertos pecados y a ciertas ambiciones egoístas y a ciertas ideas y ciertas cosas. Y tú sabes, y si tú sabes que vienes con sinceridad y oras a Él, entonces le pides confiando en Él. Y puedes tener certeza de que Él te escuchará de lo alto y te cambiará. Y vendrá a ti y te bendecirá y te hará suyo. Tú escuchas, crees y después confías. Esa es la fe. Eso es lo que hace la fe. Eso es lo que significa la fe. Crees en Él. Bueno, les he dado unas razones por las cuales Dios insiste en la fe. No es tan extraño. No es peculiar. Debes ejercitar la fe. Debes confiar en Él. Es lo opuesto a las obras. Es el acto más humillante que nos hace más humildes. Acepta sus condiciones y términos a medida que ejercitas la fe. Es una llave muy simple en el cerrojo. Un niño que sinceramente busca a Dios puede ejercitar la fe y descansa por completo en Dios. No hay ningún mérito en la fe, ninguno en absoluto. Si Dios ha tocado tu corazón, entonces es lo más fácil que Él puede darte por hacer. Tienes que confiar en eso. Y tienes que rendir tu vida, arrepentirte de tu pecado con vergüenza y arrepentimiento, lamentando tu pecado y pedirle que te transforme y te haga su hijo, su hija, y lo hará. Qué estado tan lamentable, qué cosa tan trágica y triste si alguien aquí ha escuchado y creído y nunca todavía ha confiado. ¡Qué tragedia! A su debido tiempo, el enemigo de las almas te traerá de vuelta al estado donde solamente escuchaste y ya no lo crees. Y Él te transformará en un cínico. Y Él te arrastrará lejos del lugar donde casi humanamente hablando
Parecía que habías confiado. Confía en Cristo tan pronto como puedas. Prueba su fidelidad, querido amigo, querida amiga, debido a su gran integridad y su poder. Él guardará su promesa de bendecir a todos los que sinceramente vienen a Él. Oremos juntos. Oh Señor Dios, Padre Celestial de gracia, recuérdanos, míranos, ayúdanos a todos esta noche. Concede, Señor, fe para creer y tráenos humildemente ante ti. Señor, te pedimos que aquí haya aquellos que verdaderamente encuentren a Cristo, incluso entre nosotros esta noche, y a través de esta nación y nuestras naciones bendice la predicación del Evangelio, incluso en este momento, para la gloria de Cristo y para la bendición de almas perdidas. Lo pedimos en su nombre, por amor a Él. Amén.